mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana que hoy comienza laboralmente hablando. Lunes 18 de julio del año 2022. Motivado por las declaraciones que hizo al periódico Reforma hace 2 días Germán Martínez y algunos otros personajes legisladores, hago el comentario de hoy relacionado, como dije, con esas expresiones del senador Martínez y de otros. Una de las cosas o de los elementos que rara vez se discuten públicamente o que participan en la agenda política nacional es el correspondiente a las ideas de nuestros políticos. Cuando digo ideas me refiero a la visión que tienen del desarrollo, del crecimiento de la economía, de las causales de ese crecimiento, el papel y la importancia de un Estado de Derecho fuerte. Esos temas prácticamente no son comentados. Gobernantes van, gobernantes vienen, gobernadores, presidentes municipales y también presidentes de la República, así como legisladores, si bien pertenecen a diferentes partidos políticos y hay, vamos a decir, variaciones en posiciones de ellos, pero en la esencia son simplemente integrantes del mismo rebaño, pongámoslo de esa manera. ¿Puede alguien diferir de un legislador de otro partido en un tema por allá secundario? Pero cuando se plantea un tema fundamental que contribuiría a modernizar la economía mexicana, en ese momento sale la vieja y aceda idea del nacionalismo revolucionario. Nuestros políticos o nuestra clase política, en términos generales, honrosísimas excepciones, pero en términos generales, mantienen vivas todavía en su mente esas ideas acedas de los años 30, 40 del siglo pasado. Para ellos el mercado es una herejía, para ellos la libertad de decidir por parte del ciudadano es un peligro, para ellos el que un ciudadano ejerza su derecho a la crítica al poderoso es también no solo una herejía, sino una ofensa al gobernante. Sorprende que en algunos casos de personajes connotados y que han tenido oportunidades de presidir secretarías o instituciones como el Seguro Social, me refiero a Germán Martínez, senador de la República actualmente, que llegó gracias al apoyo y nominarlo candidato o integrante de la lista nacional, en el caso del Senado, por parte de Morena, pues la verdad es que ahora ya está fuera de todo partido. Del PAN desde hacía mucho ya estaba fuera, ahora ya de Morena también, y se integró a un grupo variopinto, pero además con una presencia cuantitativa reducida en el Senado de la República que se llama Grupo Plural. Germán Martínez es una persona que participa activamente en los espacios mediáticos, tiene una sección fija, podríamos decirlo, en el noticiario de Ciro Gómez Leiva y hace pronunciamientos tronantes, contundentes sobre temas de actualidad. También tiene una columna en el periódico Reforma y ahí expresa sus puntos de vista. Para muchos, para mí incluido, el licenciado Germán Martínez tenía, desde mi punto de vista, antes de leer todavía esto que voy a comentar, una visión moderna de las cosas, una visión si no de avanzada,
pero al menos posiciones que rompían con esa visión aceda, caduca, ideas en algunos casos del siglo XIX y cosas así. Sin embargo, este 16 de julio, hace 2 días, y como consecuencia de la captura de Rafael Caro Quintero en el municipio de Choix, en la parte alta de la sierra en Sinaloa, arriba del municipio del Fuerte, dijo lo siguiente: como mexicano quiero saber hasta qué grado es la cooperación con la DEA y hasta dónde podría ser cesión de soberanía. ¿Cómo puede uno entender a un abogado, como es el caso de Germán Martínez, que a estas alturas del partido, en el tercer decenio del siglo XXI, plantee que cooperar con una agencia de inteligencia del gobierno norteamericano o con alguna otra agencia de otro gobierno relacionado con cuestiones de combate al crimen, lavado de dinero, etcétera, es ceder soberanía? ¿Qué pensará el senador Martínez de lo que es el Parlamento Europeo? ¿Le parece que hay una cesión de soberanía de 27 o 28 países porque hay un parlamento supranacional? ¿Le parece importante eso si es que él juzga que hay una cesión de soberanía? Ahora bien, en los tiempos que corren, y no de ahorita, sino de hace bastantes años, la tarea del crimen, organizado o no, es una tarea que rebasa fronteras, que no respeta frontera alguna. Las bandas se mueven de país a país sin presentar su visa y su pasaporte correspondiente. De tal manera, pues, que la realidad obliga a que los gobiernos se coordinen y trabajen estrechamente para combatir esas amenazas supranacionales. Es evidente que en esa cooperación, esa interdependencia para enfrentar un flagelo como el narcotráfico, el tráfico de personas, el lavado de dinero, etc., es evidente que hay países que tienen más recursos, mejores y más avanzados en materia tecnológica que otros. De tal manera que al cooperar se benefician esos países con menores recursos o con recursos que no tienen el mismo avance o la misma modernización o la misma calidad de modernidad y avance que los de Estados Unidos, por ejemplo, o Canadá, quizá. Y es evidente que en la cooperación pues tiene que haber un responsable y tiene que decir, hay que hacer las cosas de esta manera. Pero ahora resulta que para el senador Martínez dice, hay que saber si la DEA dio instrucciones sobre dónde estaba Caro Quintero para que la Marina fuera por él en forma improvisada. Aquí hay 2 cosas que vale la pena señalar. Cuando se está cooperando para capturar a un delincuente de esta talla y de esta peligrosidad, no es cuestión de si se le dio instrucciones, sino es parte de un trabajo coordinado que en modo alguno implica pérdida de soberanía. Y luego dice él, para que la Marina fuera por él en forma improvisada. Una de las cosas que parece ignorar el senador Martínez es que este tipo de capturas no son de repente te llega el telefonazo, ahora córrele, que allá está por Choix en San Simón, vayan por él. No, esto es un trabajo de recopilar inteligencia, de ver cuáles son las pistas falsas, cuáles son las buenas, las que tienen miga, que puede durar años. Se ha comentado ya que esta fue la 14ª vez o 14º intento de capturar a Caro Quintero. Pero para el senador Martínez hay que saber, él está muy interesado en si hubo cesión de soberanía y si se le dio instrucciones de parte del imperio, nomás le faltó decir, a los lacayos mexicanos. ¿Qué forma tan pedestre
y ahistórica de ver la cooperación entre gobiernos y agencias de inteligencia. Y el senador Martínez, una persona informada, con una sólida formación jurídica, pero quizá sus ideas jurídicas en términos de soberanía, pues quizá estén adecuadas para fines del siglo XIX, quizá, pero no para el tercer decenio del siglo XXI. Hubo otros que más o menos opinaron lo mismo, pero son personas desconocidas completamente, por eso tomo el caso del senador Martínez. Ahora bien, ¿cómo concibe el senador la cooperación entre agencias de inteligencia o entre las áreas de inteligencia de la Marina Armada de México con sus contrapartes o con agencias norteamericanas? ¿Cómo la concibe? De que de repente les digan, oye, mira, tenemos esto y hazlo como tú quieras. No. El combate al crimen organizado hoy en el mundo no funciona de esa manera. Hay una estrechísima relación entre decenas de países y sus agencias de inteligencia y nadie se preocupa por si se dieron soberanía los unos frente a los otros o si los otros les dan instrucciones a los unos. No, se trabaja en un equipo y evidentemente hay personas que por su experiencia, por su conocimiento, por el dominio de los instrumentos tecnológicos, son los que toman algunas decisiones. Qué pobre, pues, y qué ahistórica, caduca y aceda es la posición del licenciado Germán Martínez. Y estas opiniones son resultado de una visión caduca, aceda que tiene de la gobernación el licenciado Germán Martínez. ¿Qué tragedia es la nuestra, pues? Que la mayor parte, por no decir la totalidad de la clase política, está igual que el licenciado Martínez, aun cuando militen en partidos diferentes o no tengan partido alguno. Yo no sé si piensan que el mundo sigue estando igual que a fines del siglo XIX o los años 30 o 40 del siglo pasado, como es el caso de este gobierno y quien lo encabeza. Bien nos valdría la pena prestarle atención a lo dañino que son las ideas caducas y acedas de una muy, pero muy buena parte de la clase política. Muchas gracias y regresaremos a este tema en los días siguientes. Gracias otra vez.